¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a platicar justo el último tema que vamos a estar viendo en el primer bloque de nuestro curso, que justamente tiene que ver de nuevo con un sistema de coordenadas diferente al que hemos estado utilizando usualmente, que es un sistema cartesiano. Y pues va a ser una manera de estar referenciándose a puntos que van a estar en el espacio, en este caso también. Es una versión diferente. En el video pasado vimos justamente también las coordenadas cilíndricas, que igual servían para referenciar puntos en el espacio, pero estas coordenadas que vamos a ver ahora son las que llamamos coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué quieren decir las coordenadas esféricas? Justamente pues ahora van a tener que ver con cierta interpretación geométrica que involucra a esferas, ¿sale? De ahí es que proviene el nombre. Entonces vamos a hacer un dibujito para más o menos imaginárnoslo. Entonces de manera usual en el plano, en el espacio cartesiano teníamos como nuestros tres ejes, el X, el Y y el Z. Y si teníamos un puntito, pues en el espacio tenía como ciertas coordenadas x0, y0, z0, que básicamente te decían como sobre estas cajitas que se podían hacer al proyectar a cada uno de estos planos. Pues te daban aquí como ciertas marcas sobre los ejes. Y entonces estas marcas justamente son las asociadas a el X0 por un lado, al Y0 y al Z0. ¿Sale? Sin embargo, hay una manera alternativa de hacer esto de la siguiente manera. ¿Qué tal? Y ahora tratamos de identificar a este puntito a partir de otras informaciones. Entonces lo que vamos a tratar de ver es la siguiente cosa. Si yo tengo mi vector en el espacio, lo que voy a tratar de hacer es poner a unas coordenadas que dependan justamente de la norma de este vector, ¿sale? Que de nuevo la vamos a denotar por un numerito ρ, que al final y al cabo justamente es la distancia del puntito hacia el origen. Y vamos a involucrar aquí un par de angulitos, ¿sale? Entonces lo que yo puedo hacer es también fijarme en la proyección a este plano, al XY, y aquí se va a formar un pequeño segmento de recta, y entonces me fijo en este ángulo dirigido, ¿sale? En el ángulo θ dirigido con respecto a el eje positivo de X. Entonces esta es una nueva información que tengo. Y por último vamos a también aquí ver que hay un ángulo φ, que es el ángulo φ que se está formando cuando me fijo en el vectorcito que une, bueno, en la línea que une el origen con este puntito y la parte positiva del eje Z, ¿sale? Y de nuevo es un ángulo dirigido. Entonces tenemos esta información y lo que quiero ver es que esto de veras define un único puntito, ¿sale? Entonces para convencernos de eso, pues vamos a ver qué tendría que pasar. ¿Qué pasaría si tengo otro puntito que tiene estas mismas informaciones? Lo vamos a interpretar geométricamente. Si tiene esas mismas informaciones, fíjense que lo que sucede es una cosa de este estilo. Al tener el mismo ρ, lo que debe de estar pasando es que el puntito debe de estar sobre cierta esferita, ¿sale? Es sobre una esferita que tiene centro el origen y que tiene justamente un radio de ρ, ¿sale? Esto mide ρ. Ok, entonces todos los puntos que tienen esa información de la primera entrada ρ fija, pues son puntos que están sobre una esfera, son básicamente los puntos que tienen su norma, un número fijo, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con esos para esta primera entrada? Lo de ρ pues deben estar sobre esa esfera. ¿Qué pasa con el ángulo θ? Pues los vectores que van a aportar información ángulo θ, básicamente es, si te fijas en el plano XY, como que hay un semiplano aquí
vamos a imaginárnoslo, de manera que se forma aquí un ángulo teta, ¿sale? Entonces los puntos que aportan información ρ y ángulo teta, pues va a ser justamente como una intersección de este semiplano con la esfera, o sea, va a ser como esta semicircunferencia. Entonces ahí ya está restringido a solo esos puntos, son los únicos que van a poder dar esa información del ρ y del teta. Y por último, el ángulo φ, pues justamente es un ángulo que está siendo dirigido con respecto a z. Entonces cuando pensamos en los vectores que tienen ese ángulo φ como información, pues lo que pasa es que hay como cierto cono que tiene vértice aquí el origen, que justamente pues son todos los vectores que aportan este ángulo φ. Entonces, ¿cuál es el punto que andaríamos buscando? Pues debe ser una intersección entre la esfera, este semiplano y el cono. Eso da un único puntito por aquí que da estas informaciones. Entonces de esta manera, como que interpretando geométricamente qué quiere decir cada una de estas informaciones, lo que vemos es que dados estas tres informaciones interpretadas justamente como la norma del vector, el ángulo que se está formando a la proyección del x en el plano XY y el ángulo que se está formando con respecto a la parte positiva del eje Z, pues solo hay un único punto que te va a aportar esa información. Módulo justamente pues también los ángulos, ¿no? Porque estos ángulos siempre van a asociarle lo mismo si son múltiplos escalares de cierta cosa, ¿no? Entonces si tenemos 2 pica teta o 2 pica phi con cada un entero, pues de todas maneras nos van a estar dando el mismo punto. Pero bueno, eso nada más es justamente de que los ángulos como que son únicos, salvo en este sentido de amplitudes, salvo múltiplos escalares de 2pi, ¿sale? Pero bueno, ¿de dónde viene justo el nombre de esféricas? Pues justo de que esta primera entrada como que ahí define una esfera para poder localizar al vector. Tienes que fijarte primero en qué esfera es la que está aquí de radio ρ para empezar a localizar el punto, ¿sale? Entonces, de nuevo, como hicimos en el video de las coordenadas diferentes que vimos la vez pasada, pues hay que tratar de hacer el puente entre ver si tengo las coordenadas cartesianas, cómo puedo obtener las coordenadas esféricas, y a partir de las coordenadas esféricas, cómo puedo obtener las coordenadas cartesianas, ¿sale? Entonces primero vamos a partir de que tenemos las coordenadas esféricas. Entonces, si yo tengo un puntito de coordenadas esféricas phi, que agarró teta y phi, fíjense que pues básicamente lo que ando buscando por acá es las coordenadas x, y y z, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a utilizar ciertas figuritas. Digamos, justamente en mi dibujo lo que me dice es: si tú tienes aquí tu puntito con esas coordenadas esféricas, pues lo que vas a saber geométricamente es que cuando proyectas al plano XY, aquí se te está formando un ángulo que es el ángulo teta, ¿no? El ángulo dirigido con respecto a X, ¿sale? Y entonces, pues si nosotros supiéramos cuánto mide esto, lo que podemos hacer es utilizar una de las funciones trigonométricas para saber justamente los catetos de este triangulito. O sea, justo si sabemos esta hipotenusa, que voy a poner de verdecito, vamos a poder utilizar la información del ángulo teta y la hipotenusa para saber cuánto es esta distancia de x0, ¿sale? Bueno, para saber eso, hipotenusa en ese triangulito chiquito, lo que vamos a hacer es lo siguiente: nosotros sabemos la información de que esta hipotenusa, que ahora vamos a poner de morado, pues sí mide ρ, ¿sale? Y entonces fíjense que aquí aparece como un triangulito que es rectángulo, nada más que lo estamos viendo como con ángulo. Aquí va a ser de 90 grados, donde si lo ponemos ya como en el plano, ¿qué es lo que está pasando? Por acá abajo vamos a tener el cateto verde, que es el que quiero, perdón, el cateto verde. Por acá tengo una hipotenusa que es la hipotenusa morada, y
tengo pues este catetito cafecito, ¿sale? Y lo que yo sé pues es ciertas informaciones. Sé que justo el cateto morado mide ρ porque es la norma de este vector. Y aunque no sé este ángulo así explícitamente, sí lo puedo deducir. Nada más de acordarnos que pues este ángulo de aquí es dirigido y es el phi. Entonces este ángulo, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser pi medios menos phi. ¿Sale? Bueno, y entonces ahora sí, si quiero calcular la longitud de este cateto verde, lo que puedo hacer es decir, bueno, pues cuando me fijo en el coseno de pi medios menos phi, eso en este triángulo rectángulo, pues a qué equivale, justo a este cateto verde. Vamos a ponerlo así, el cateto adyacente, que es verde, dividido sobre la hipotenusa, que es la moradita, ¿sale? Entonces, si yo quiero obtener cuánto es el cateto verde, pues lo que tengo que tener de formulita es que el cateto verde va a ser lo mismo que coseno de pi medios menos phi multiplicado por la hipotenusa, que es ρ, ¿sale? Y luego utilizamos la propiedad de cofunción, y el coseno de pi medios menos phi justamente es el seno de el phi solito. Entonces al final, ¿qué es lo que estábamos encontrando? Pues que este cateto verdecito es ρ por el seno de phi, donde phi era el angulito que estoy obteniendo para la tercera coordenada, ¿sale? Y aunque estoy aquí abusando un poco del dibujo, para cualquiera de los puntos en las 8 regiones que tenemos en el espacio, esta fórmula se va a preservar, y pues justo el seno, pues ahí va a preservarlo del signo, si es que el x0, que diga, si esta cosa va a tener como signo negativo en ciertos sentidos. Pero bueno, entonces ya que llegamos a esto, ahora sí, ¿qué va a pasar? Pues yo quería al final y al cabo, estamos ahora en el plano ya XY, lo que tenía era, pues ahora ya logré calcular la longitud de esto, que fue nuestro cateto verde, a partir de las coordenadas esféricas, ¿no? Fue justamente, pues este cateto verde mide esta distancia que acabamos de decir, ρ por seno de phi, ¿sale? Y ahora quiero saber cuáles son las coordenadas sobre x y sobre y. Pues de nuevo aquí ahora se va a formar aquí un triángulo rectángulo, y aquí la información que sabemos es que este ángulo pues es el de la segunda coordenada de las coordenadas esféricas, o sea teta, ¿sale? Y entonces pues aquí se forma de nuevo un triangulito rectángulo donde yo sé cuánto mide la hipotenusa y sé uno de los ángulos, ¿no? Entonces con eso yo puedo ya también saber los catetos. Por ejemplo, pues el coseno de teta va a ser lo mismo que esta distancia, que justamente es la x0, la que andamos buscando, dividida entre la hipotenusa, que justo es este número de aquí arriba, o sea, va a ser ρ seno de phi, ¿sale? Y entonces el x0 que andamos buscando, despejamos de aquí y nos va a quedar que x0 es lo mismo que ρ coseno de teta seno de phi, ¿sale? Y análogamente, si quiero saber el y0, pues el y0 está dado por este cateto. Entonces en vez de sacar coseno, saco el seno de teta, ¿no? Y entonces seno de teta va a ser lo mismo que y0 sobre la hipotenusa, que es ρ seno de phi. Y entonces pues de aquí vamos a sacar que la y0 que andábamos buscando ahora es justamente ρ seno de teta seno de phi, ¿sale? Muy bien, entonces hasta aquí ya sabemos que el puntito que tiene coordenadas ρ, teta y phi inducen en coordenadas cartesianas un puntito que tiene coordenadas ρ coseno teta seno phi y ρ
seno teta, seno phi, y ya nada más nos falta la tercera coordenada. Entonces para la tercera coordenada, de nuevo vamos a regresarnos a un dibujo que hicimos acá. Justo la tercera coordenada pues es esto, es justo la altura sobre el eje Z, ¿no? que estamos buscando. Entonces aquí pues lo que podríamos haber hecho es, en vez de usar el coseno, también podemos usar el seno en este momento y decir, el seno de teta medios menos phi justamente es lo mismo que el Z0 que andamos buscando, o sea el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que ya sabíamos que era ρ en este caso. Y entonces lo que concluimos del despeje es que Z0 es ρ por el seno de pi medios menos phi. Y entonces hasta acá abajo lo que tendríamos que poner es ρ por el seno de pi medios menos phi. Y de nuevo utilizamos la propiedad de cofunción del seno y el coseno, y seno de pi medios menos phi en realidad es el coseno de phi. ¿Sale? Entonces esto ya nada más queda coseno de phi. Entonces ese es el cambio que podemos hacer para, si tenemos las coordenadas esféricas, trasladado a coordenadas cartesianas, ¿sale? A cada punto con coordenadas esféricas ρ, teta, phi le podemos asociar con coordenadas cartesianas ρ coseno de teta, seno de phi, ρ seno de teta, seno de phi y ρ coseno de phi, ¿sale? Entonces esa es la manera de pasar de esféricas a cartesianas. Y aunque abusamos de los dibujitos, estas fórmulas siempre van a ser ciertas, se acopla bien todo en términos geométricos con las funciones trigonométricas, y esta fórmula va a ser siempre válida. ¿Sale? Ok, ahora ¿qué va a pasar si ahora tenemos las coordenadas cartesianas y quiero llegar a las coordenadas esféricas en términos de x, y0 y z0? Pues aquí vamos a hacer como cierta trampita. Justamente lo que ya sabemos es si estas están asociadas al mismo puntito en coordenadas esféricas ρ, teta y phi, lo que debe de pasar es que el x0 es lo mismo que ρ coseno de teta seno de phi. ¿Sale? O sea, vamos a llegar vamos a escribir esto y va a ser como ahora un sistema de ecuaciones, nada más que las incógnitas son ρ, coseno, el valor de teta y el valor de phi. Y0 justamente es ρ seno de teta, seno de phi, y z0 lo que debe de pasar es que sea ρ coseno de phi. ¿Sale? Entonces como que aquí tenemos básicamente un sistema de ecuaciones donde las incógnitas van a ser ρ, teta y phi, y los valores que ahora sabemos son estos, ¿no? El x0, y0 y z0. Entonces lo que vamos a hacer es hacer truquitos algebraicos para ver cómo podríamos resolver el sistema de ecuaciones en ρ, teta y phi. Entonces, a ver, si elevamos al cuadrado la primera ecuación y la segunda ecuación y la sumamos, vamos a ver qué sucede. Al elevarlas al cuadrado, pues va a quedar, y sumarlas, que x0 más y0 al cuadrado es lo mismo que ρ cuadrada, y vamos a despejarla, ¿no? El seno cuadrado también lo van a compartir, entonces va a quedar seno cuadrado de phi, ese sí lo comparten, y lo que queda como sumando son coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Sale? Y entonces, pues esto por las identidades trigonométricas sabemos que es 1. Ok, y entonces al elevar al cuadrado y sacar raíz, ¿sale? Me va a quedar justamente nada más el ρ. Bueno, no le saquemos raíz. Va a quedar justo esto como ρ cuadrada, seno cuadrado de phi. ¿Sale? Y por otro lado, si elevo al cuadrado la tercera ecuación, pues lo que obtengo es que z0 cuadrada es lo mismo que ρ cuadrada entre coseno cuadrado de phi. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir estas ecuaciones, y ¿qué es lo que obtengo? Que x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, bueno, vamos a dividir mejor la última, así,
z0 al cuadrado dividido entre x0 cuadrada más y0 cuadrada, pues va a ser lo mismo, se simplifican las raíces cuadradas y va a quedar coseno cuadrado de phi entre seno cuadrado de phi. ¿Sale? Que justamente es pues la cotangente cuadrada de phi. Muy bien. Y entonces ahora sí, aquí vamos a tomar raíz cuadrada, y lo que vamos a poder decir es la siguiente cosa: el valor absoluto de la cotangente de phi es justamente el valor absoluto de z0 dividido entre la raíz cuadrada positiva de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Entonces aquí ya básicamente tenemos casi toda la información de phi en términos de z0, x0 y y0. Entonces vamos a tener que hacer cierta cosa. Si el z0 fuera positivo, entonces lo que vamos a tener que hacer para encontrar el phi, pues nada más va a ser justamente, el phi va a ser justo arco cuya cotangente es este numerito, el z0, entre la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. ¿Sale? Si el z0 por otro lado es negativo, entonces va a cambiar los signos, y interpretando geométricamente lo que va a pasar en realidad es la siguiente cosa: que phi va a ser lo mismo que pi medios menos arco cuya cotangente es este numerito, z0 entre raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Esa es una interpretación de la geometría que está pasando. Si el z0 es positivo, entonces como que el puntito estaba hacia arriba, y entonces el ángulo phi pues sí va a ser como nada más sacar la función inverso trigonométrica de este número. Pero si el puntito estaba como hacia abajo, entonces como que hay que hacer este cambio módulo de pi medios, ¿no? Ok, entonces así estamos logrando obtener el ángulo phi, aunque fíjense que hay cierta restricción. Justo esto depende de que este número sea distinto de 0, que eso se va a cumplir si solo si alguno de los dos números es distinto de 0. En el caso en que x0 sea lo mismo que y0 o igual a 0, pues entonces lo que va a pasar es nada más una cosa del siguiente estilo: si z era mayor o igual que 0, pues el ángulo phi va a tener que ser 0, y si el z0 era menor que 0, entonces el phi va a tener que ser pi. ¿Sale? Nada más es de la interpretación geométrica. Cuando tú estás en x0 igual a y0 igual a z0, pues es como que estás en los puntos sobre el eje z. Entonces si el z 0 era positivo, pues lo que quiere decir es que el ángulo con la parte positiva pues que se está formando es 0, y si el z0 era negativo, pues entonces el ángulo que se está formando con la parte positiva es pi. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más es por eso. Entonces ahí hay como ciertas restricciones. Esta formulita que estamos obteniendo pues es un poco compleja. Si x0 es igual a y0 igual a 0, pues entonces te tienes que fijar en z0 positivo, el ángulo va a ser 0. Si z0 es negativo, el ángulo es pi. Y si no estamos en ese caso, entonces también depende de si z0 es positivo o negativo, cuál es la fórmula para phi. ¿Sale? Para ρ esa es muy fácil. ρ, justamente como es la norma, pues nada más en términos de x0, y0 y z0, pues lo vamos a poder calcular como la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado. Y entonces con eso ya estamos obteniendo justo la primera y la tercera entrada, ¿no? Dadas las cartesianas, pues la primera va a ser x al cuadrado, y0 al cuadrado más z0 al cuadrado. La segunda ahorita la checamos, y la tercera justamente pues es esta fórmula rara, ¿no? Va a ser, bueno, lo voy a tratar de escribir bien. 0 si x0 es igual a y0 igual a 0, pi y además z0 es positivo, pi si estamos en este mismo caso pero z0 es negativo, arco cuya cotangente es z0 sobre la raíz de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, si z0 era positiva y no estamos en el caso de aquí arriba, y pi medios
menos este numerito, arco cuya cotangente es z0 entre raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado si z0 era negativa. Entonces esta tercera coordenada sí está muy complicada. Tenemos que hacer muchísimos casos a partir de ver si z0 es negativo o positivo y qué pasa con x0 y y0. Ok, y para la tercera coordenada, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora necesitamos sacar la información, pero de phi, que diga de teta. ¿Sale? Entonces ahí ¿cómo le vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es tratar de nuevo combinar de alguna manera estas ecuaciones para llegar a una expresión en teta y de ahí tratar de despejarla. ¿Sale? Entonces lo que podemos hacer es dividir la primera ecuación entre la segunda ecuación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Justamente cuando dividimos, pues queda que x0 sobre y0 es lo mismo y se va a simplificar el rho y el seno del phi. Entonces nada más va a quedar el coseno de teta dividido entre el seno de teta. ¿Sale? Y esto pues justamente es la cotangente de teta. Y entonces si yo quiero saber la teta tal cual, pues nada más va a ser justo sacar arco cuya cotangente es x0 entre y0 y esto va a ser el teta. Y entonces esta es la expresión para esta segunda entrada. ¿Sale? Y bueno, hay aquí de nuevo una restricción. ¿Qué pasa si el y0 era 0? Aquí ya no estoy dividiendo, ¿no?, entre algo. Entonces si el y0 era 0, justamente pensemos que es lo que debería estar pasando. Si el y0 era 0, pues justo quiere decir que estás viviendo como en un punto sobre el plano, que es el plano xz. ¿Sale? Y entonces, ¿qué debe de pasar con el ángulo teta? Pues va a ser justamente 0 si el x0 es positivo. Entonces aquí el teta va a ser 0 si y0 era igual a 0 y x0 era mayor o igual que 0. Y va a ser pi si y0 era 0 y x0 era negativo. ¿Sale? Porque pues en ese caso estarías como con puntitos sobre este lado y entonces el ángulo que se está formando pues en realidad es de pi con respecto al eje, a la parte positiva del eje x. ¿Sale? Entonces de nuevo aquí la segunda entrada también tiene ciertas restricciones dependiendo de si y0 es algo que es distinto de 0 o no. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces con eso ya tenemos también como definido bien cómo podemos pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas y de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. ¿Sale? Entonces, bueno, después vamos a hacer algunos problemitas donde veamos que estas coordenadas a veces son un poquito más útiles para modelar ciertas situaciones. Pero por el momento vamos a dejarlo aquí. Después vamos a trabajar en cosas más de cálculo con respecto a estas coordenadas y a estos mapeos que al final y al cabo se van a llamar cambios de coordenadas, ¿sale? Entonces hay que tenerlo presente para en un futuro retomarlo. Y con esto se terminaría justamente el primer bloque de nuestro curso. Hasta aquí va a llegar nuestra tarea examen y esperemos todos nos vaya muy bien en esa dinámica. De mi parte sería todo y nos vemos en el próximo video.